Ángulos. Definición. En su forma geométrica, ¿qué es lo que vamos a estudiar a continuación? Es la reunión de dos rayos no colineales, que tienen un origen común llamado vértice. Dos. Elementos. Los elementos de un ángulo son dos lados, el lado inicial, o B, y el lado final, o A. Y un vértice, O. La notación de un ángulo es la siguiente. Y se lee, ángulo A o B. La medida del ángulo A o B tiene la siguiente notación. Tres. Bisectriz de un ángulo. Se llama bisectriz de un ángulo a un rayo interior, el mismo que partiendo del vértice, divide al ángulo dado en dos ángulos iguales. El rayo, o X, es la bisectriz del ángulo A o B. 4. Clasificación. Según su medida, los ángulos se clasifican en ángulos convexos, que son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 180 grados, y a su vez se clasifican en ángulo agudo. Es el ángulo cuya medida es menor que 90 grados y mayor que 0 grados. Ángulo recto. Es el ángulo cuya medida es igual a 90 grados. Ángulo obtuso. Es el ángulo cuya medida es menor que 180 grados pero mayor que 90 grados. Ángulo llano. Es aquel cuya medida es 180 grados. Sus lados se encuentran extendidos en direcciones opuestas. Ángulo de una vuelta. Es el ángulo cuya medida es 360 grados. Ángulo cóncavo. Es aquel cuya medida es mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados. Clasificación según la posición de sus lados. Ángulos consecutivos. Son los que tienen lados en común y el mismo vértice. La suma de las medidas de los ángulos internos da como resultado la medida del ángulo mayor formado. Ángulos adyacentes. Son dos ángulos que están en el mismo plano, tienen el mismo vértice y un lado en común, pero no tienen puntos interiores comunes. La suma de las medidas de los ángulos adyacentes da como resultado la medida del ángulo mayor formado. Ángulos opuestos por el vértice. Si dos rectas se intersecan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Teoremas fundamentales. Teorema 1. La suma de las medidas de los ángulos consecutivos formados alrededor de un mismo vértice y a un mismo lado de una recta es 180 grados. Teorema 2. La suma de las medidas de los ángulos consecutivos formados alrededor de un punto en un plano es 360 grados. Problema 1. En la figura, halle el valor de alfa. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. En el gráfico colocamos beta, y observamos que beta más 100 grados es igual a 180 grados. Entonces operando tenemos que beta es igual a 80 grados. Como beta más alfa es igual a 110 grados, reemplazamos el valor de beta y determinamos que alfa es igual a 30 grados. Problema 2. En la figura, halle la medida del ángulo BOD
a partir del gráfico. Resolución. De la figura observamos que 2 beta más 4 beta es igual a 90 grados. Operando tenemos que beta es igual a 15 grados. Entonces calculamos la medida del ángulo BOD. 2 beta más 42 grados. Operando, obtenemos que la medida del ángulo BOD es igual a 72 grados. Problema 3. Se tiene el punto O, donde se trazan los rayos coplanares OA, OB, OC y OD, tal que la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. La medida del ángulo BOC es igual a X más 80 grados. La medida del ángulo COD es igual a 3X más 20 grados. La medida del ángulo DOA es igual a X más 10 grados. Halle el valor de X. Resolución. Tenemos, con la suma de todos los ángulos, que X más 80 grados, más 90 grados, más 3X, más 20 grados, más X, más 10 grados, es igual a 360 grados. Entonces, 5X más 200 grados es igual a 360 grados. Operando, 5X es igual a 160 grados. Entonces, obtenemos que X es igual a 32 grados. Problema 4. Si el rayo OP es bisectriz del ángulo AOB y la medida del ángulo AOB es igual a 60 grados, halle la medida del ángulo POC. Resolución. El rayo OP, al ser bisectriz del ángulo AOB, divide a este en dos ángulos iguales, al cual llamaremos X. Entonces tenemos, la medida del ángulo AOP más la medida del ángulo POV es igual a la medida del ángulo AOB. 2X es igual a 60 grados. Operando tenemos que X es igual a 30 grados. Luego la medida del ángulo POC es igual a X más 70 grados. Reemplazando valores, tenemos que la medida del ángulo POC es igual a 100 grados. Problema 5. Se tiene un ángulo POQ y se traza un rayo OM, que es bisectriz del ángulo POQ. Hallar X, si la medida del ángulo POM es igual a 4X más 20 grados y la medida del ángulo MOQ es igual a X más 50 grados. Resolución. El rayo OM, al ser bisectriz del ángulo POQ, divide a este en dos ángulos iguales, entonces igualando. La medida del ángulo POM es igual a la medida del ángulo MOQ. Tenemos 4X más 20 grados es igual a X más 50 grados. Transponiendo términos y reduciendo términos semejantes, tenemos que 3X es igual a 30 grados. Ahora obtenemos que X es igual a 10 grados. Problema 6. Se tiene los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que OA y OD son rayos opuestos. Si la medida del ángulo AOC es igual a 160 grados y la medida del ángulo BOD es igual a 140 grados, halle la medida del ángulo BOC. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Del gráfico, observamos que X más Y más Z es igual a 180 grados, a la cual llamaremos ecuación 1. Como X más Y es igual a 160 grados, reemplazando en 1, entonces obtenemos que Z es igual a 20 grados.
como x más z es igual a 140 grados. Reemplazamos el valor de z y obtenemos x más 20 grados es igual a 140 grados. Entonces, x es igual a 120 grados. Respuesta: la medida del ángulo BOC es igual a 120 grados. Problema 7. De la figura el ángulo AOD es un ángulo agudo. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la medida del ángulo BOC, si la medida del ángulo AOB entre 2 es igual a la medida del ángulo BOC entre 3, y a la vez, igual a la medida del ángulo COD entre 4. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Del dato que nos proporciona el problema. Igualamos la medida de cada ángulo, con su equivalencia, con la variable x. De este modo tenemos: la medida del ángulo AOB es igual a 2x. La medida del ángulo BOC es igual a 3x. La medida del ángulo COD es igual a 4x. Como la suma de todos estos ángulos debe ser menor a 90 grados, por ser un ángulo agudo, tenemos la siguiente inecuación. 2x más 3x más 4x es menor a 90 grados. Resolviendo tenemos 9x es menor a 90 grados. Entonces, x es menor a 10 grados. Entonces, la medida posible del ángulo BOC es igual a 3x, y esto es igual a 30 grados. Pero como nos piden el mayor valor entero posible del ángulo BOC, y esperando que se cumpla la inecuación, este será de 29 grados. Problema 8. La diferencia de los cuadrados de dos ángulos que forman un par lineal es 14.400. Hallar la mitad del mayor ángulo. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Si la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo BOC son un par lineal, entonces se debe cumplir que alfa más beta es igual a 180 grados. Del dato, la diferencia de los cuadrados de los ángulos es 14.400. Tenemos la siguiente ecuación. Alfa al cuadrado menos beta al cuadrado es igual a 14.400. Del producto notable, tenemos que alfa menos beta por alfa más beta es igual a 14.400. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Como alfa y beta son par lineal, alfa más beta es igual a 180 grados. A esta ecuación la llamaremos ecuación 2. Reemplazando 2 en 1. Tenemos alfa menos beta por 180 grados es igual a 14.400. Operando, tenemos alfa menos beta es igual a 80 grados. A esta ecuación la llamaremos ecuación 3. Sumando 2 y 3 y operando, tenemos que 2 alfa es igual a 260 grados. Entonces, alfa es igual a 130 grados. Como alfa es el ángulo mayor, la mitad de este será 65 grados. Problema 9. Un ángulo recto excede a un ángulo agudo en 4 veces el valor de dicho ángulo agudo. ¿En cuánto excede un ángulo recto al triple del ángulo agudo mencionado? Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Al hablar de exceso, estamos hablando de una operación de diferencia, que para nuestro caso, tenemos 90 grados menos alfa es igual a 4 alfa. Transponiendo términos y operando, tenemos 90 grados es igual a 5 alfa. Entonces, alfa es igual a 18 grados.
Para calcular el exceso de un ángulo recto, al triple del ángulo hallado, calculamos 90 grados menos 3 alfa. Operando, tenemos que el exceso es igual a 36 grados. Problema 10. En la figura calcular X. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Observemos en el gráfico el par de ángulos opuestos por el vértice. Como estos ángulos son iguales, tenemos 2 alfa más 90 grados menos 3 alfa es igual a 75 grados. Transponiendo términos semejantes, tenemos 2 alfa menos 3 alfa es igual a 75 grados menos 90 grados. Operando, tenemos que alfa es igual a 15 grados. Luego, para hallar x, tenemos 3 alfa más x más 75 grados es igual a 180 grados. Operando, hallamos que x es igual a 60 grados.